Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes a todos los que pasen por este canal. Bueno, la verdad es que tengo un poquito de gripe y demás, pero bueno, quería hacer un vídeo, charlar un rato con todos los que pasen por aquí. Sé que en la mayoría de los países es bastante temprano. Aquí en España ahora mismo son las 8:15 de la noche, o de la tarde-noche, y bueno, pues quería charlar un ratito, pues hablar varios temas con vosotros y demás, ¿no? Saludos para René González, Naves, Pastor Bautista. Y bueno, lo cierto es que voy a hablar de un personaje católico, de lo que son las redes sociales, hasta el punto que están llegando, incluso, pues bien, y vamos a también a ver un poco acerca de lo que es el catolicismo romano, incluso en grupos pequeños, como son las personas que viven en el Vaticano, y los frutos que han cosechado algunas iglesias, que están reflejados en la sociedad y en los países que vivimos, ¿no? Bueno, lo cierto es que el otro día estuve en una boda de un primo, y bueno, son de educación católica, se han criado en el catolicismo, ellos han hecho su bautismo, su confirmación y demás, bueno, lo que es todo el tema que está relacionado con el catolicismo romano. Luego siguen sus vidas, de repente tienen sus parejas, tienen hijos, y ahora de repente, cuando han pasado 5 o 6 años y tienen hijos, en este caso un niño de 2, 3, 4 años, ahora deciden que es el momento de casarse. Claro, no es algo aislado. Mis otros primos han hecho lo mismo. O sea, es algo que estamos viviendo, y algunos pues pasan por la iglesia y otros deciden directamente que, aunque son católicos bautizados, han hecho la comunión, su confirmación, pues se han alejado de lo que es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no ha sido capaz de enseñarles a vivir y a pensar como un cristiano. O sea, no han conseguido tener un estilo de vida relacionado a algo que dice ser, que es cristiano en este caso, ¿no? Bueno, lo cierto es que me llama la atención como la Iglesia Católica no solo no pone freno a eso, sino que encima pues les da igual. O sea, van a la Iglesia Católica a casarse personas que están viviendo en pareja, incluso tienen hijos. No enseña el catolicismo, o debería enseñar que uno debe llegar virgen al matrimonio, y esa es la partida para empezar con una familia. Claro, es normal que veamos pues montones y montones de familias estructuradas, personas que han tenido un montón de parejas y han tenido hijos. Bueno, lo cierto es que cuando me pongo a echar o a pensar hacia atrás y pues pensar en personas que he conocido a lo largo de la historia, pues resulta que nosotros seguimos con el mismo estilo de vida. Nos casamos y ahí empieza a partir lo que es la familia, ¿no? Y luego pues se tienen hijos. ¿Que hay hermanos o personas que cometen errores y cometen pecados? Claro que sí. Incluso personas que no han llegado vírgenes al matrimonio, incluso luego pues lo han confesado y pues han tenido algún tipo de expulsión. Sí, pues lógicamente es algo que evidentemente está dentro de lo que puede ser, o algo de lo que puede suceder, ¿no? Así que bueno, lo cierto, voy a parar un momentito el vídeo. Perdonad, es que estaba solo y han llamado a la puerta y bueno, el perro ya se ha puesto a ladrar como un loco. Y bueno, estaba justo hablando
acerca de eso, ¿no? Y justo la persona que ha venido, su hija se casó también hace unos años con un chaval que era católico y resulta al final que tienen ya hijos y se casan, ¿no? Y la Iglesia Católica lo tolera y lo acepta, ¿no? Y sobre todo porque al final es un negocio casarse por la Iglesia Católica, donde incluso pues vale dinero, ¿no? No te dejan pasar con un fotógrafo y todo está o lo que se fomenta al final es pues un tema puramente económico, que me da una carrera. Entonces, bueno, lo cierto es que al final nuestro estilo de vida, pues bueno, está formado por un cúmulo de creencias. Es cierto que nos podemos torcer a lo largo de nuestra vida, es cierto que podemos llegar a cometer errores, pero intentamos vivir mediante unas normas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el catolicismo romano lo único que ha hecho siempre es ir cambiando, ir modificando, ir mutando. Y bueno, se acoplan a lo que la vida o lo que la sociedad les exige. Y ellos no mueven o no hacen nada por intentar que personas que al final tienen sus creencias, pues piensen o vivan en conformidad a lo que es el catolicismo. El catolicismo romano, por decirlo así, tiene una herencia. O sea, ellos no han salido a predicar y hoy día lo que tienen es un cúmulo de creyentes. No, en el año 381, Teodosio I, después de unos años donde se estaba disputando quién tendría el poder del mundo de manos de Satanás, prohíbe a todo grupo religioso cristiano y dice que los únicos cristianos en ese momento sería lo que hoy es el catolicismo, aunque es cierto que desde ese momento empiezan a formar sus creencias. No es lo mismo el siglo IV que irse al siglo XXI, ¿no? No son las mismas creencias. Van adoptando montones de ideas paganas que están relacionados pues, con los que se vendieron, con los que se prostituyeron, ¿no? Entonces, lo cierto es que a partir de Teodosio y el siglo IV, lo que realmente vemos es una imposición. Los paganos tenían que bautizarse. Si se vencía, por ejemplo, a los vikingos, estos tenían que bautizarse. O sea, era obligatorio ser católico. Pasan los siglos y pues hay muchos movimientos que intentan salirse del catolicismo porque no lo aceptan, no quieren esa imposición. ¿Cómo trata el catolicismo romano esos asuntos y más cuando están unidos con la política, con el poder del mundo de Satanás? Perseguirlos y matarlos. ¿Qué pasó con los cátaros? Desaparecieron. Los valdenses desaparecieron. Todo grupo que saliese de lo que es la Iglesia romana era perseguido. Lo que pasa es que cuando se parte en dos lo que es la Iglesia católica, hay una parte que es tan grande que es tontería, no pueden luchar. Lo intentaron, pero evidentemente no iban a poder con el Oriente, ¿no? Entonces, de repente, pues llegamos a la época de las Inquisiciones. Esta gente, a toda aquella persona que pensase de manera diferente, los torturaban o los mataban. Era obligatorio ser católico. Llegamos al siglo XV, siglo XVI, bueno, y empiezan a salir más grupos que en este caso se unen a reyes que les dan apoyo militar. Por lo tanto, ¿qué sucede? Bueno, pues que la Iglesia Católica pierde el poder y el control sobre ese grupo de disidentes. Pasa el tiempo y ahora resulta que la Iglesia Católica necesita reorganizarse y se une, en este caso, pues en lo que viene siendo Europa, por ejemplo, pues al fascismo. Hitler, Mussolini, Franco, para intentar controlar las masas. ¿Cuál es el problema? Que llegan los gobiernos y los gobiernos cada vez quitan más apoyo a lo que es la Iglesia Católica, le dan más libertad a la gente y la gente al final, que no ha tenido una cultura religiosa, que no se les ha enseñado, que no se les ha ayudado a ver la verdad, pues se separan de la Iglesia. Ya no hay miedo al infierno, ya no hay miedo a la muerte, porque la gente ha dejado de creer en la Iglesia Católica Romana, una iglesia que simplemente se impuso a partir del poder del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos hoy día? Pues vemos hoy día que las personas que dicen ser católicas viven
algo totalmente diferente a lo que realmente enseña la Biblia y es el cristianismo puro, ¿no? Es otra cosa. Se han unido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos a ciertos apologistas que representan muy bien lo que es el catolicismo? Pues vemos que son auténticos criminales. Este vídeo no está relacionado a los anteriores vídeos con relación al cuerpo de Cristo y demás, sino a una persona que amenaza de muerte a los demás, en mi caso ahora hablaremos un poco, y que incluso pues pone fotos como diciendo que yo tengo los ojos aquí, los ojos aquí. ¿Por qué? Porque es un hijo de Satanás. Y esa es la educación que este hijo de Satanás pues está transmitiendo a su familia y los va a convertir en él, que son criminales. Pero el problema es que la educación que ha recibido pues ya viene mal. Pero es que el problema es que las personas católicas ya venían mal y así sucesivamente, simplemente por la imposición de una organización religiosa que jamás se ha preocupado de formar un grupo, un estilo de vida amoldado a las normas bíblicas. Por eso hoy día, ¿qué hacen? Pues están dando tolerancia a ciertas cuestiones como, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Vamos a ver un vídeo y empezamos a comentarlo un poquito. Muchacho ahí en el chat que me está hostigando desde hace mucho tiempo, que es la cuenta esa antisectas de Jesús Ferreira. Yo le quiero decir nada más, como vos lo sabés, José, como lo sabe, por dar un ejemplo, Leonardo Abdala, como lo sabe Dante Urbina, como lo saben varios amigos católicos, yo he dejado de congregar donde este muchacho quiere ir a buscarme y me persigue, en esa iglesia evangélica. Yo hace varios meses que he dejado de asistir. Entonces me gustaría que este muchacho, le pido por favor abiertamente en esta comunidad católica que tanto aprecio, que deje de perseguirme y por otro lado que no. Bueno, lo cierto es que el caso de este youtuber, que era... entonces él hablaba, por lo que se ve, tenía un canal y hablaba contra el catolicismo. Claro, la cuestión está que dentro de las redes sociales hay católicos, en su mayoría, que son prácticamente la mayoría, que son criminales. En este caso se exceden, porque van a perseguirte. Y esta persona, que también es de Argentina, pues habla de que este personaje, este criminal llamado Jesús Ferreira, resulta que lo amenazaba y que iba a ir a por él. A mí en lo personal, con otra cuenta que tenía de Facebook, no solo me estuvo insultando, sino que me amenazó de muerte diciendo que iba a venir una persona que vivía cerca de mí, que iba a venir a mi casa. Incluso cogió, él imita muy bien la voz de español, y habló en español. Lo cierto es que unos meses después, porque en esa época es cuando teníamos el problema otra vez, o la primera vez de la resurrección de Cristo, entonces él te ataca de todas las maneras posibles. Pues resulta que le estaba haciendo vídeos y yo por eso estaba viéndolos, porque en principio íbamos a tener un debate. Entonces cogió, imitó la misma voz de lo que yo tenía grabado. En ese momento pensé que no era el momento de sacarlo, él estaba comentando que había tenido unos problemas familiares con su hija y no vi, yo entonces no creo que hiciera vídeos tampoco así. Creo que eran vídeos más documentales, fotografías y demás. Bueno, lo cierto es que era él. Y es una persona que llega a la amenaza de que te va a matar. ¿Estos son cristianos verdaderos? Este es el pueblo de Dios y es que no es un caso aislado. O sea, ¿habrá personas buenas dentro del catolicismo? Yo no lo discuto. Yo no discuto que haya personas buenas que intentan hacer el bien a los demás. Pero claro, cuando veo el catolicismo, veo su estilo de vida en la sociedad actual y en la sociedad anterior, y me doy cuenta de que no han sido capaces esos líderes religiosos de que estas personas tengan un estilo de vida correcto. Y claro, ¿qué le pasa a este tipo de asesinos, a este tipo de criminales? Porque este es un criminal y un asesino, que incluso van buscando gente en WhatsApp, porque a mí ya me han llamado un chaval de Madrid católico que quería quedar conmigo. Y le dije que vale, que no tenía ningún problema. Y resultaba pues que estaba en el ambiente de esta persona. ¿Quién le dio mi teléfono? Evidentemente ellos, porque Jesús tiene mi teléfono de hace años. No me da miedo, no me voy a esconder. Y al final, pues bueno, simplemente hay que verle la cara. Pero vamos a ver qué estilo de vida tuvo esta persona y por qué realmente tiene esa actitud, ¿no? Bautizado católico. Fui bautizado católico, pero
mis padres no eran practicantes e ignoraban muchísimo lo que es la fe católica. Al punto de que, siendo yo de niño bautizado católico, por ejemplo, mi madre frecuentaba salones espiritistas. O sea, y mi padre, por ignorancia, frecuentaba lugares equivocados. Frecuentaba salones espiritistas. O sea, mi madre me llevaba de niño, me llevaba a una parroquia, pero a veces me llevaba a un salón espiritista y a veces me llevaba a alguna iglesia evangélica. O sea, a un salón espiritista. Tu mamá te llevaba, digamos, a reuniones espiritistas. Pero mi madre frecuentaba esos lugares. Reuniones espiritistas. El salón espiritista nos daban, por ejemplo, el desayuno, o nos daban la merienda. Entonces tenías como un montón de cosas en la cabeza, de esto por acá, esto por allá. Bueno, lo cierto es que ahora empezamos a entender ciertas cuestiones. Claro, nace dentro de un hogar católico. Pero como en el catolicismo todo vale, como en el catolicismo no hay un estilo de vida, resulta que su madre empieza a llevarle con frecuencia, porque se usa frecuentemente, a sitios espiritistas. ¿Por qué? Porque el catolicismo es espiritista. O sea, al catolicismo, realmente le trae sin cuidado. Aquí en España es súper típico ver cómo echan las cartas, como el tarot y demás, personas que son católicas. Que sí, que el ala más radical y más católico, espiritual, por decirlo así, intentan mostrar a la gente que no está. Seguramente habrá personas que digan que eso no es ser católico. Pero claro, no hay una organización, en este caso católica, que enseñe, que les muestre un estilo de vida y que evidentemente imponga normas para controlar todo esto. Entonces, ¿qué vemos? Pues a un niño espiritista que se crió en el espiritismo, que su madre pronto le llevaba a iglesias católicas como que le llevaba a iglesias evangélicas, que imagínate allí tirándose al suelo y echando espuma por la boca, y encima le llevaba a sitios espiritistas. Claro, este chico que se quedó mal. Y claro, habla del padre. Dice, mi padre por ignorancia iba a sitios que le da vergüenza decir. Evidentemente, que si no le da vergüenza decir que su madre le llevaba a sitios espiritistas, ¿qué haría el padre? Pues evidentemente tendría que estar yendo posiblemente a sitios relacionados o bien con la prostitución o incluso con temas de drogas. Yo no lo sé. Si te da vergüenza decirlo, lógicamente tiene que ser algo relacionado así. Lógicamente Jesús no tiene la culpa de lo que tuvo que sufrir de niño. Lógicamente hay personas que han sufrido cosas de niño y en este caso un niño pequeño que viva eso tiene que ser demoledor, tiene que ser algo sumamente doloroso. Pero es que el problema es que dentro del catolicismo no es algo aislado, es algo que se vive así, porque son personas que simplemente son católicas, pero que van para un lado, van para otro. ¿Por qué? Porque sus líderes religiosos no han sido capaces de, con la herencia que han recibido a partir del año 381, gracias al imperio de Satanás, al imperio romano, al que perseguía a los cristianos y los mataba, que de repente les da el poder a lo que hoy es la Iglesia Católica, pues no han conseguido o han perdido la herencia. ¿Por qué han perdido la herencia? Evidentemente porque no hay o no está el Espíritu Santo detrás de esta organización. Y ahora te vienen chavales que han crecido con ese tipo de perturbación mental y ahora ¿en qué se convierten? En obsesos perseguidores. Jesús Zarreira, por ejemplo, se liaba a patadas con un saco donde ponía JW. Y en comentarios, una le ponía, eso cuando veas a un testigo de Jehová. Es cierto que él contestó, porque sí me metí y lo vi, que contestó, dice, bueno, mejor un protestante. O sea, ¿qué tipo de personas tienen una conversación de que cuando veas a un testigo de Jehová le pegues una patada? No, es que los católicos somos muy buenos, sí, que habrá algunos, y no te lo discuto, pero no se os ve, no se os ve. No se ve que vuestro estilo de vida esté relacionado realmente con servir a Dios. Y normalmente estáis obsesionados con los testigos de Jehová. Y eso no puede ser casualidad. Bueno, vamos a ver los frutos de esta iglesia y empecemos a entender algunos conceptos. Un gran escándalo sacude al Vaticano. Autoridades descubrieron una fiesta con drogas y orgías gay en la que se ve implicado un obispo.
Actividades sexuales y consumo de drogas es el escándalo en el que se ha implicado Monseñor Luigi Capozzi, uno de los colaboradores del Consejo Pontificio, quien se desempeña como secretario del cardenal Francesco Coco Palmerio, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Capozzi fue retenido cuando autoridades irrumpieron en el apartamento propiedad del cardenal Coco Palmerio, donde descubrieron una orgía gay en la que también hallaron drogas. Vecinos de la congregación, entre ellos otros cardenales que viven en este edificio, reportaron este caso, argumentando escuchar ruidos y la frecuente llegada de personas a lo largo de la noche. Según un diario italiano, Monseñor Capozzi tuvo que ser trasladado a una clínica debido al estado en el que se encontró, donde tuvo que ser sometido a un proceso de desintoxicación. Capozzi, quien fue ordenado sacerdote en diciembre de 1992, tuvo que pasar por un periodo de retiro en un monasterio y actualmente se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma. Actualmente se investiga si el cardenal que propuso a Monseñor Capozzi para ser nombrado obispo conocía su actuar y si ya se habrían presentado fiestas en su departamento ubicado en una curia romana. El Papa Francisco aceptó la renuncia de un obispo en Polonia luego de que un sacerdote organizara una orgía gay en una parroquia. En la reunión hubo drogas e incluso se desmayó un prostituto por una sobredosis de píldoras para la disfunción eréctil. Bueno, lo cierto es que uno puede decir, bueno, que es normal, que puede haber pecados en todas las organizaciones y demás, y bueno, y en parte pues es cierto, ¿no? Es así, ¿no? Sin embargo, es curioso que la noticia de esa orgía gay con drogas y demás fuera en el Vaticano. En el Vaticano viven unas 800 personas. Y ahora resulta que en un grupo de 800 personas tiene que intervenir la policía porque hay drogas y orgías y que no es algo solo de ahí, que luego sale el caso de Polonia y otros muchos casos como ahora ha habido en España, que han pillado a uno que vendía droga. O incluso uno en Galicia que tenía el semen de Cristo y lo iba repartiendo allí a las feligresas. Estamos hablando de un grupo de 800 personas donde ya tiene que intervenir, que viven 800 personas, entre ellos cierto que hay personas que no son católicos o son católicos, forman la Guardia Suiza además, pero resulta que tiene que intervenir la policía porque se están montando orgías sexuales en un grupo de 800 personas. Esto si pasara en la sede oficial de los Testigos de Jehová, ¿qué diría esta gente? Bueno, si han manipulado y han engañado con lo de Australia, ¿qué harían con eso? Evidentemente no lo sacarían. Y es que están muy relacionados con la homosexualidad. Salen muchos casos de que la gran mayoría son homosexuales. De hecho, hace unos años, trabajando en una casa, me dijo una mujer que su hijo, que luego llegó más tarde, pues estaba estudiando pues para ser cura o sacerdote. Y como yo le hablé de religión, dijo, bueno, cuando llegue mi hijo hablas con él, como diciendo, mi hijo verás. Y cuando llegó el hijo, es que estaba afeminado, ¿no? Lo siguiente. Y dije, claro, no me extraña. ¿Qué chaval tan joven está estudiando para sacerdote? Pues evidentemente un afeminado, un homosexual. Que luego hay sacerdotes buenos que han hecho el bien, sí. Hace poco salió una noticia en España donde un sacerdote de alguna manera se enteró, según cuentan, es algo raro, yo lo hubiera denunciado a la policía, que iban a vender a un niño por 21 euros para quitarle los órganos y él dice que lo compró. Yo no sé cómo compras tú por 21. Bueno, a lo mejor tuvo que ser una transacción rápida y no le quedó otra que hacer de denunciar. Bueno, lo que está claro es que le salvó la vida. Y hay personas dentro del catolicismo que intentan vivir en conformidad a lo que consideran bueno y malo, ¿no? Sin embargo, ¿qué vemos? Al final, en grupos muy pequeños, por ejemplo, los sacerdotes católicos son 420.000 sacerdotes en el mundo y resulta que hay cientos y cientos y cientos de miles de casos de abusos sexuales. ¿Qué te hace este tipo de personas? Te sacan, no, es que los testigos, ya, pero es que los testigos, primero, nos cuentan a todos, incluso los casos de familiares que no son testigos de Jehová, como pasó en Australia. Incluso casos que no han sido demostrados. Si habláramos de lo que hace la sociedad católica solo en España, las barbaridades, y no vale cuando dicen, no, es que ese no es católico practicante, da igual, está bautizado y educado en el catolicismo. Y aquí hay montones de casos de personas que matan a sus hijos y luego vemos en las noticias que el padre que no ha sido el culpable está en la iglesia enterrando a sus hijos, como pasó con el famoso caso de Bretón, donde Bretón incluso decía pues que cómo iba a ser un asesino si él era muy virginario. Pues sí, cogiste, los quemaste y los descuartizaste y te pillaron. Bueno, lo cierto con el tema de el gran problema que tiene la Iglesia Católica con la homosexualidad en el Vaticano, un grupo de 800 personas, pues mirar lo que ha salido, ¿no? Esto pues prácticamente ni se oye. Por ejemplo, escándalo en el Vaticano por el uso de Grindr, aplicación de citas homosexuales. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues hicieron como un tipo de investigación, ver cuántas personas estaban conectadas en el Vaticano en ese momento a una página de citas de homosexuales
y resulta que había 32 personas conectadas en el momento. ¿Qué hacéis buscando? Pero no sois personas que no os dedicáis a... O sea, vivís en castidad y estaban buscando simplemente personas homosexuales para poder tener relaciones. Claro, luego salen orgías homosexuales con drogas por todo el mundo, en grupos muy pequeños. En este caso, algo más de 400.000 sacerdotes, y luego resulta que en un grupo de 800 personas que viven, que creo que duermen 80 o 90, creo recordar, no me acuerdo, o sea, los que están por allí censados son unos 800, pero que luego viven muy poquitos pero no recuerdo bien. Bueno, pues han estado investigando este caso, que ha sido una de las vergüenzas, que no sale en las televisiones, que sale en algún periódico, porque claro, si fueran testigos de Jehová, tú tranquilos que saldrían, ¿no? Bueno, claro, como el Vaticano, curiosamente, hay orgías homosexuales, están conectados a grupos de citas homosexuales, pues resulta que compran un palacio por 20 millones de dólares, porque esta gente no trabaja, pero tiene mucho dinero por el dinero que dan los gobiernos y la gente, y se compra y comparte lugar con la sauna gay más grande de Europa, que está dentro de ese palacio y dentro de todas esas habitaciones y pisos que están alquilando. O sea, porque esto, la sauna no es que haya llegado después, es que la sauna ya existía. Compras un palacio donde había una sauna gay y encima la más grande de Europa. ¿No suena esto un poquito raro? ¿No será que compraron sabiendo que les pillaba más cerquita de casa? La sauna gay más grande de Europa, pues ahí tienes al catolicismo, ahí tienes al Vaticano invirtiendo en eso. ¿Eso está bien? Lógicamente no, y lo sabían. Pero todavía te sacan alguna imagen trucada diciendo, mirad, la asamblea de Dinamarca, que tiene una forma así. Pero claro, estas cosas no las cuentan, no las dicen. Ahora resulta que estos son datos reales. Son datos reales. Bueno, lo cierto es que la Iglesia Católica es un movimiento religioso que solo ha fomentado, evidentemente, la ganancia deshonrosa de dinero a toda costa. ¿Qué pasaba con el tema de las indulgencias? Bueno, se pusieron precios a cualquier tipo de suceso, incluso descuartizar a tus hijos o violar a una virgen. O sobre todo el tema de la simonía, ¿no? De comprar puestos eclesiásticos, que se lo digan al Papa Borgia, ¿no? Otro que se montó una orgía en el Vaticano con 50 prostitutas. Bueno, pues resulta que aquí en Antena 3, en La Sexta, pues salió un documento donde hablaba cómo a partir de, bueno, creo que viene ahora las siguientes hojas, de lo que cuesta ser santo dentro de la Iglesia Católica. No es solo una cuestión de que te nombren santo y ya está, no, es que hay que pagar pasta. Por lo que la mayoría de los santos, sobre todo desde Juan Pablo II hasta nuestra actualidad, hasta nuestros días, viene siendo por pagar dinero, y antes valía mucho más que ahora. Por eso hubo un problema y a Juan Pablo II ya le llamaron la atención, porque dice que tuvo, creo que viene ya en la siguiente, pues dice que Juan Pablo II canonizó 500 santos en comparación con los 300 en los 600 años anteriores. O sea, desde Juan Pablo II se canonizan 500 personas. ¿Por qué? Porque había que vender. Y ahora resulta que en los 600 años anteriores solo se habían canonizado 300. La Iglesia Católica siempre ha sido un negocio. Por ejemplo, el otro día me contaba una mujer trabajando que ella va y paga una misa para que se acuerden de su marido, y esa misa se la dedican al marido, y eso yo ya lo he oído en otras personas. Llegas, tú dices, oye, esta misa dedícasela a mi marido, y dice que es la voluntad, y ella me comentó que la voluntad está en un mínimo de 20 euros. Poner velas para los que están en el purgatorio. Una vez, y algunos lo sabéis, había una grabación que hice hace años, evidentemente no lo iba a hacer público, fue una broma para que lo vieran hermanos, que yo llamé diciendo que mi abuelo estaba en el purgatorio y yo quería pagar dinero para que lo sacaran, porque antiguamente sobre todo pagabas una buena cantidad y el Papa de Roma te lo sacaba, y es uno de los problemas con Lutero, que dijo, bueno, en vez de a base de dinero, ¿por qué no lo sacan por amor? Que tiene que ser una cuestión de dinero. Y llamé a un no me acuerdo dónde fue, una iglesia de Madrid, y bueno, así hablando un rato, me dije, era una mujer, me dijo que pagara durante un mes una vela, no sé si era una vela diaria, creo que eran 10 euros o algo así me dijo. Bueno, a mí me salían unos 300 pavos por sacar a mi abuelo.
Luego a los 15-20 días volví a llamarlo, volví a grabar y le dije que quería mi factura y que me prometieran, o sea, que me aseguraran que mi abuelo había salido. Y me dijo la mujer, no, eso nosotros no te lo podemos asegurar, entonces ¿para qué he pagado? Claro, es mentira, yo no pagué dinero. Pero resulta que esta iglesia, ¿qué está haciendo solo? Pues está fomentando pagar por indulgencias, pagar por ser santo, pagar por todo. Pagar por todo. O sea, te cobran por todo. Incluso cuando se torturaba a una persona o se la decapitaba, los familiares tenían que pagar el gasto. Eso es lo que Dios os ha enseñado. ¿Esa es la iglesia de Cristo? ¿Qué tipo de herencia habéis transmitido? No, es que la iglesia católica también es pecadora. No. Vamos a ver vuestro global, vamos a ver, no es que haya habido personas que se hayan desviado, sino que habéis vivido durante siglos y siglos enfocados a algo que desde luego no es lo que vemos en el Evangelio, no es lo que vemos en la Biblia. Incluso tenéis que justificaros, diciendo que en el Antiguo Testamento, pues Dios hacía ciertas cuestiones bajo la ley mosaica. Hasta ese punto, ¿no? Bueno, pues ¿qué vemos ahora? Pues que lo venden todo, lo venden absolutamente todo. Como dijo era un obispo, no recuerdo el nombre, en la época de Lutero creo recordar, que dijo que hasta, o sea, ellos venderían incluso a la Virgen María, si fuera posible. Es una iglesia que solo ha fomentado eso. Y esta es la verdadera historia de esta iglesia. Es la verdadera historia de esta iglesia. Y claro, ahora entendemos el comportamiento de las personas que dicen ser católicas. Ahora lo entendemos. Por ejemplo, uno de los muchos santos, ahora han hecho santo a un niño, que creo que tiene el cuerpo por ahí en una urna. Bueno, resulta que, bueno, para que te nombres santo, aparte de la pasta, también luego dicen que tienes que hacer 3 o 4 milagros una vez muerto. Claro, eso ahora llega uno y dice, pues yo he estado orando y se me curó un ojo. A mí los dos, para que antisetas no me tenga que hacer así. Claro, he aprendido de su secta, pues es normal. Cuando aprendes de una organización religiosa así, es normal que tu comportamiento sea así. Es cierto que a veces nos pasamos todos, yo el primero. Pero este tipo de personas ya transgreden lo normal. Transgreden lo normal, ¿no? De hecho, no quería usar la palabra secta, la he usado una vez, pero voy a intentar no usarla, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un santo católico también, que se llamaba Buenaventura. Bueno, pues este estuvo enseñando, este es un santo, fue un teólogo muy importante dentro del catolicismo, un doctor de la iglesia, pues estuvo enseñando que había incubos y sucubos. Los incubos eran demonios masculinos y los sucubos, demonios que cogían forma de mujer para luego coger, y mientras las mujeres y los hombres dormían, violarlos por la noche. Se ponían encima el espíritu del demonio y lo violaban. Entonces, de repente, es cuando sale la bula de Inocencio VIII, y este dice que le ha llegado a sus oídos, pues que cuando las mujeres se acuestan con los demonios las violan, como que no ponen mucho impedimento, como que las gusta. Es lo que decía, y entonces sale la bula. El problema de esta bula, ¿vale?, es que lo que termina provocando es la persecución de las brujas. Luego es cuando al poco tiempo sale Henry Kramer, el Maleficarum, y empiezan a buscar brujas que volaban con escoba. Hace unos siglos, ¿vale?, la Iglesia Católica dijo que no existían las brujas y menos que volaran con escoba. Bueno, pues resulta que ahora las brujas para la Iglesia Católica sí existen y sí vuelan con escoba, y el Maleficarum tienen el imprimatum. Tienen el imprimatum de que el Papa de la época dijo, no, esto es verdad, esto es como lo que viene aquí. ¿Qué provocó? Bueno, cuando vemos la mente enferma de Henry Kramer, que cogía, y de hecho Europa se llenó, en los dibujos, en los cuadros, se llenó de árboles llenos de penes. ¿Por qué? Porque las brujas robaban los penes a los hombres, los dejaban en los nidos de los pájaros, y entonces pues había montones, según ellos, montones de imputaciones. Y contaban un caso que es muy gracioso, es muy ridículo, te muestra la mente enferma de Henry Kramer, que fue un asesino por el que murieron miles y miles de mujeres. Resulta que ahora te coge y te dice que un hombre habló con una mujer, con una bruja, y le dijo que él quería recuperar su pene. Y ahora resulta que llega y le dice la bruja que vaya a un nido de un pájaro, que coja uno, pero no los más grandes, porque los más grandes son los de los sacerdotes. Qué curioso que eran los de los sacerdotes, ¿no? Esto lo escribe Henry Kramer.
Ya resulta que llega y coge el pene más grande. Mira que la bruja le avisó, no cojas el más grande. Al final se quedó sin nada, porque la bruja dijo, no, eso es de los sacerdotes, solo de los sacerdotes. ¿Qué tipo? No, es que era la Edad Media, es que mira, olvídate, eran personas igual que nosotros, con una educación religiosa deteriorada, malvada, criminal y enfermiza. Eso es lo que había conseguido el catolicismo a base de siglos. Que es verdad que vivían en la Edad Media, que muchos conceptos y demás, pero hombre, no me vengas a contar ahora que decir que había nidos de pájaros con penes y que los más grandes eran los de los sacerdotes. De hecho, bueno, el Maleficarum, que es una vergüenza, que fue usado, fue un bestseller en la época, incluso lo usado por los protestantes para cazar mujeres, pues bueno, las mujeres eran lo peor, tenían relaciones sexuales con el demonio, con cabras. Claro, sobre todo las pobres, las que no tenían para comer, pues eran las más brujas. Y hubo una limpieza de mujeres bestial. La mujer era lo peor que había. De hecho, uno de los libros apócrifos del catolicismo te dice que por culpa de una sola mujer el pecado entró en el mundo. Yo una vez en una conversación en Facebook con un hombre le dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo o lo que dice el libro apócrifo? Y le cité que la Biblia dice que por culpa de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y este personaje me citaba que Eva comió del árbol. Y ya para él la razón. Y ese mismo libro, no recuerdo cuál era, te dice que el peor veneno que hay es de la mujer. ¿Por qué? Porque el catolicismo se ha obsesionado con la mujer, hasta el punto de que María no pudo tener relaciones sexuales porque María era pura. Porque consideran sexo al igual a pecado. ¿Qué es lo que ha hecho este tipo de organizaciones? Bueno, pues maltratar su carne. Porque ellos pecaban, pero luego había que maltratar su carne, pues para, de alguna manera, pagar esos pecados. Por eso hoy vemos a los católicos yendo por carreteras que van de rodillas, destrozándose las rodillas, o van quemándose los pies, o cogen y suben escaleras dándose golpes, o bueno, las flagelaciones, eso ha sido algo histórico. Esa es la cultura que ha enseñado el catolicismo, pues a base de siglos. Eso es lo que es el catolicismo romano. Es simplemente una aberración. Bueno, entonces llega el momento en el que el católico, hay católicos buenos, hay católicos que son buena gente, que intentan vivir en conformidad a lo que ellos creen, y hay sacerdotes que son buena gente, y gente que se dedica a trabajar en Cáritas para ayudar a personas y que les llegue el alimento. Y les da igual que llegue un mormón, supuestamente me han dicho, me dijo una persona que trabaja en Cáritas que también han ido testigos de Jehová. A mí me suena raro que vayan y te digan la religión, pero bueno, puede ser, no lo voy a discutir. Nosotros tenemos mecanismos para que nuestros hermanos no necesiten ir a Cáritas, pero que se han ido, que no pasa nada. Y hay personas que trabajan. Y personas, conozco una persona de Cáritas que me dice, mira, yo, Samuel, salgo a la calle, voy a dar comida y les hablamos de Dios. Y a mí me llena muchísimo. Y le puedo entender. Y digo, tú eres una buena persona. Porque indispensablemente de que estés equivocado, en cuanto a la religión, intentas hacer el bien y posiblemente Dios, cuando venga, posiblemente haya gente que consiga salvarse porque vean la verdad, aunque sea el último momento, inclinen su rodilla ante el Padre, reconozcan a Jesús con su boca que es Señor, no el Señor ni el Dios, y que Dios lo resucitó de entre los muertos, cosa que no hace el catolicismo romano, que dicen que Jesucristo es el Señor, incluso es el Señor hasta el punto de que en el Nuevo Testamento Jehová no debe de aparecer y en el Antiguo pues como si no fuera, como si no existiera, y que solo ahora es Jesús, y que Jesús se autorresucitó. Dice la Enciclopedia Católica que Jesucristo se resucitó con su mismo poder. Es una blasfemia de lo peor que hay. O sea, hay personas que no pueden alcanzar la salvación con ese tipo de creencias. Es normal. Sin embargo, yo estoy seguro que hay personas buenas dentro del catolicismo que han existido a lo largo de su historia, que ha habido personas muy buenas, pues que posiblemente Dios les abra los ojos, ¿no? Y les ayude. Sin embargo, siempre viene la excusa de nosotros hacemos en Cáritas, vosotros predicáis, como si, bueno, nosotros no somos una ONG. Sin embargo, habría que sacar todos los datos cuando hablamos de Cáritas y ser un poquito más sinceros. En este caso hay personas que no conocen cierto tipo de datos por desconocimiento, ¿no? De hecho, hay una hermana en mi congregación que era católica, daba clases de catequesis y una vez me contó, una mujer ya con una edad, me contó que de repente juntaron un dinero, no recuerdo muy bien para qué, porque iban a ayudar a no sé quién, luego al final no se pudo
y dice que el cura se quedó el dinero y dice que eso la decepcionó. Incluso yo tengo un conocido que es testigo de Jehová, que resulta que un día, pues una persona que económicamente no le sobra por un tema de enfermedad y demás. Y ahora resulta que un día le veo dando montones de comida a hermanos, pues que estaban un poco mal con el trabajo, y le dije, bueno, ¿y esa comida y tal? Y dice, bueno, mi hermana es monja, y toda la comida que reciben, que es de marca, dicen que no la pueden donar, solo lo que no es de marca. Bueno, ¿y esa norma de dónde la sacas? ¿Esa norma de dónde la sacas? Que hay cosas en Cáritas que no cuadran mucho, y vamos a analizar. Mirad, el actual líder de la Iglesia Católica ha tenido que destituir pues a toda la jerarquía que dirigía, según aquí, Cáritas Internacional, destituida por el Papa por sospechas de corrupción. Incluso se comenta que unos obispos trincaron 8 millones de euros, ¿no? Claro, ahora están más observados que nunca, porque los gobiernos cada vez tienen más ganas de hincarle el diente a la Iglesia Católica. Esto antes prácticamente no hubiera salido, y salen periódicos, esto lo podéis buscar, ¿eh? Esto no es algo que yo me esté inventando. Y bueno, pues resulta, aquí lo podéis ver, porque ellos te hablan de Cáritas, ¿no? Es que nosotros Cáritas y ayudamos a personas, ¿no? Incluso pues me comentan que el que tiene el canal de Tecton, que es Marcos, pues da de comer en Barcelona 400 personas. Es loable que haga eso. Y él no tiene la culpa de ciertos datos que vamos a comentar. Por ejemplo, los obispos han cedido a Cáritas solo 21 de los 992 millones sacados del IRPF en los peores años de crisis. Y luego dice que Cáritas ha dado un 2,12% de lo recibido. Claro, yo ahora, por poner un ejemplo, te doy, mediante los impuestos que pagamos todos, al marcar la X y alguna otra ayuda que recibe la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, en varios años, 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de euros, y tú das un 2,12%. Ostras, que me den a mí el negocio, verás cómo salgo yo también a ayudar a las personas. No te preocupes, yo de los 1.000 millones me quedo un poquito solo, un piquito, reparto con mis hermanos y con mis amigos y ayudo a la gente, y lo demás, pues hacemos un Cáritas mejor. Claro, es que es muy fácil coger y decir, no, es que la Iglesia Católica tiene Cáritas. Sí, claro, dando un 2,12%. De hecho, hubo una noticia hace unos años, esto sí salió en la televisión, que cuando en España se dijo que posiblemente tendrían que empezar a pagar el IRPF, salió el obispo, anterior obispo de Madrid, Rouco, y dijo que vale, pero que Cáritas lo iba a sufrir. Es para decirle a Rouco, escucha, que dais un 2,12% de lo que recibís. Y si os hace pagar, Cáritas desaparece. Ah, pues ya me estáis demostrando lo que sois. Entonces salió el director de Cáritas y le dijo, escucha, que vosotros ponéis, creo que son 5 millones de los 270 millones de las 68 Cáritas que hay en España. O sea, Cáritas invierte 270 millones y vosotros dais 5. Y de los otros 265 son empresas de gente posiblemente buena, y posiblemente que haya gente católica que de verdad esté ayudando al prójimo. Pero no me vengáis a agarraros a Cáritas como que sois una iglesia muy buena, cuando resulta que hay estos datos. Que os quedáis toda la pasta. Os quedáis toda la pasta, ¿no? Y bueno, pues aquí te das cuenta de que Cáritas sí está bien que ayuden a personas, sin embargo, al final, pues no es lo que parece. Cáritas no es lo que parece. Y oye, me alegro que haya católicos que sean buenas personas. Yo he conocido trabajando católicos muy buenas personas. Muy buenas personas. De hecho, he conocido gente buena, poca, pero la he conocido y he dicho, yo estoy seguro que Dios de alguna manera a esta gente las tiene que terminar ayudando a abrir sus ojos. Sus doctrinas están quemadas, están inventadas, no saben explicar. ¿Por qué? Porque es una doctrina inventada por encima de otra y otra y otra y otra, que empiezan a desarrollarse a partir del siglo IV sobre todo. Ahora que si Jesús forma parte de Dios, pero claro, en la Biblia vemos a Jesús que de repente está a la derecha, pero te dicen que da igual, que si ahora Jesús tiene un cuerpo de carne, aunque la Biblia diga que resucitó en espíritu, y es que encima forma parte de ese Dios, pero está sentado a la derecha con un cuerpo humano, pero fue de la única esencia, o sea, del único ser. Ahora de repente María se subió al cielo y lo dicen en el año 1800 y pico porque les da la gana sin morir. Ahora empiezan a usar el uso de imágenes, empiezan a distorsionar cada vez más lo que es una religión que empieza a partir de que Teodosio I le da de manera definitiva el poder a un grupo de cristianos que se olviden de que son la Iglesia de Cristo.
Si la Iglesia de Cristo, cuando tú empiezas a analizar la historia y empezamos a partir del siglo II, era un grupo de cristianos mileniaristas, al igual que los de la Biblia, y al igual que el judaísmo era mileniarista. El judaísmo ha abandonado su idea mileniarista. No sé si existirá algún grupo mileniarista, pero ya lo abandonaron también. El catolicismo, evidentemente, llegó cuando empieza a desarrollarse, el grupo que coge el poder era amileniarista. Era mileniarista. Cuando empezamos a ver la teología de quién es Dios y de quién es su hijo, vemos un cristianismo más normal. Todos usaban Proverbios 8:22 para defender que Cristo era la primera creación de Dios. Desde el siglo II al siglo IV tenemos cristianos. Curiosamente, los gnósticos eran los que negaban esa idea. Los que decían que Jesús nace como un ser humano y que el día de su bautismo se mete Cristo, que es una emanación eterna de Dios. Y ahí se fusiona la parte humana con la parte divina. Hoy lo explican de otra manera. ¿Cómo va a ser el día de su bautismo? Dicen hoy. Eso pasó en el vientre de María. Eso pasó en el vientre de María. Ahora voy a hacer una serie de vídeos hablando un poco de la historia de los papas de Roma, pero simplemente pues quería hacer un vídeo hablando un poco de esta organización religiosa que cree que tiene la verdad, que hoy día está intentando tener un lavado de cara, porque hoy día sí ayudan con Cáritas, pero antiguamente te perseguían y te mataban por tener ideales diferentes, por pensar de manera diferente. No, la leyenda negra, bueno, mira, cuéntalo como te dé la gana, porque tenemos manuales de la Inquisición donde dicen lo que hacían. No, es que solo hubo dos máquinas. Bueno, ¿te gustaría que torturaran a tu madre con una de ellas, con una de esas dos? Bueno, te comento, hay un manual de la Inquisición donde dice que usaban 14 y que algunos usaban más y que cada día inventaban una más terrorífica. Una persona que dice que era lo lógico para la limpieza moral del pueblo católico. Y viene, no, es que la Inquisición, la leyenda negra, mataron a 2. Sí, montaron un sistema de persecución, de persecución a herejes para matar a 2. Para matar a 2, seguro, fijo. No, pero es que la Iglesia Católica no, era el brazo ejecutor de los gobiernos, ya, pero es que estaban unidos. De hecho, el acuerdo entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano se unen y es cuando sale una bula de persecución para torturar. Era una unión. El catolicismo ponía sacerdotes para localizar a los herejes, les hacía el juicio, se lo entregaba al brazo secular, a la toma, ya lo podéis matar. Ya lo hemos torturado, ha confesado, lo podéis matar. Pero te viene a decir que eso no vale para nada. Si tenemos Cáritas, hoy tenemos Cáritas y ahora ya aceptamos homosexuales. Ahora ya, claro, el catolicismo está dividido. Ahora han salido unas monjas en España, que es por un problema económico de que ellas quieren robar unas tierras a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha reaccionado rápido quitándoles del medio. Ya resulta que dicen, no, es que encima tenéis un obispo que es un DJ de una discoteca que no ha pasado por ahí y se ha nombrado ahí obispo. Ya, pero antes nos molestaba ese obispo, ¿no podías haberle quitado de alguna manera? Y se han atrincherado y dicen que solo reconocen desde Pío XII, el papa nazi ese de amiguete de Hitler, que de para atrás, que no reconocen a los papas para adelante. ¿Por qué? Bueno, pues herencia católica, claro. Pío XII era un criminal católico que ayudó al nazismo y que Roma ayudó a personas a huir a Argentina y otros países, a alemanes, a nazis, y les huyó bueno, eso es historia, o sea, no es que algo que me invente, les ayudó a huir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una iglesia que demuestra por sus frutos que no es la Iglesia de Cristo. No es la Iglesia de Cristo. No lo es. Por mucho que digan, no es la Iglesia de Cristo. ¿Qué vemos en la apología? Pues ciertos personajes, como Jesús Ferreira, que es un criminal, una persona que amenaza de muerte y nos ha amenazado de muerte a varios. Y que algún día encontrará a un católico, pues como él, que viva cerca y venga a mi casa, porque lo va a terminar encontrando. Y ya tenemos que vivir sabiendo que eso va a suceder, porque es un criminal. O sea, una persona que crea un Facebook falso de un testigo de Jehová, que justo él hizo como les grabó porque pasaron a su casa, alguien puso que quería hablar con ese en Facebook, él fue inteligente, fue malvado, fue astuto, como Satanás, y cogió, se robó la foto de esta persona y empezó a hablar con nosotros, que yo ya sabía que era él.
y que incluso la mujer me manda a mí un mensaje diciendo que bueno, que no pasa nada, dejemos esto en manos de Jehová. O sea, permites que tu mujer tenga que hacerse pasar por algo que no es, diciendo que es testigo de Jehová y que es la mujer de otro hombre. Pero ¿veis eso normal? Y si hubiera sido una excepción, una equivocación, pues no pasa nada. Está mal, todos nos equivocamos y hay que intentar aprender de los errores. Sin embargo, ¿qué vemos con este tipo de personas? Que no van a cambiar en su vida, son criminales. Y Jesús Ferreira, si estás aquí, que sé que sí, eres un criminal y algún día vas a pagar. Ten claro que vas a pagar. Mira, tu Dios no existe, tu Dios no existe. Pero si existiera, yo estoy seguro que tú lo pagarías. Estoy seguro que tú lo pagarías. Y lo vas a pagar de alguna otra manera, porque eres un criminal. Y toma, si quieres, ya que mandabas a gente a que me hiciera videollamadas y me cogieran y me hicieran fotografías, toma, aquí tienes mis ojos, toma, cógete y me los puedes torcer lo que quieras. Mientras yo no sea una basura de ser humano como tú, me vale. Con no ser una basura de ser humano como tú, a mí me vale. Y sí, sé que estoy rodeado de católicos y sé de los peligros. Evidentemente, el catolicismo no ha mostrado más que odio y no ha mostrado más que intentar, pues eso, crear el mal. Si la Iglesia Católica no hubiera existido, desde luego la gran mayoría de los problemas en la Tierra no hubieran existido. No hubieran existido. Si la Iglesia Católica hubiera puesto freno a sus seguidores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿pero quién te crees que hubiera luchado? Si Alemania era católica y protestante. Si el Papa de Roma había dicho, el que vaya a la guerra, cojo y los comulgo y los pulso, como hicieron con Lutero, pues ¿qué hubiera pasado? Pues que en principio no hubieran podido luchar. Y si los protestantes hubieran hecho lo mismo, hubieran imitado a los testigos de Jehová que acabaron en campos de concentración y testigos de Jehová decapitados, no hubiera habido guerra. ¿Que hubiera luchado? Solo Japón. Solo Japón. Si los ortodoxos hubieran hecho lo mismo, que hubieran luchado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de los 30 años, que la conocemos por los mosqueteros del rey, la peor guerra de la historia de la humanidad, donde muere la mitad de la población europea, donde hubo hambre, donde la gente se comía los cadáveres, los desenterraban, se los comían, los que ahorcaban se los comían, donde encontraron en una Biblia escrito que el mundo era un desastre y la gente había dejado de creer en Dios. Si no hubierais existido vosotros, los católicos, y vuestras hijas, los protestantes, el mundo hubiera sido un lugar mejor. Por eso hace falta ya que venga el reino de Dios, un reino de Dios del que no habláis. Para vosotros el reino de Dios es algo que ya vino, es algo que tenemos en el corazón. Y que luego pues es ir al cielo a estar con María y con Cristo. Y el Padre, nada, el Padre que se dé una vuelta. Es estar con Cristo y con María. Si eres católico y tienes un corazón sincero, medita todo esto en serio. Piénsalo en serio ya. Piénsalo en serio ya, porque tú no estás en la religión verdadera. Y solo tengo que ver a gente como Jesús Ferreira para recordarme todos los días que lo que yo pienso de esa iglesia es la verdad. Que voy a intentar no insultar, que voy a intentar no usar palabras, sí, eso es mejor, pero esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Dice que se reconocerían. ¿Por qué habló de situaciones donde se reconocería a personas? Pero si ya se les reconocería, tenían papas, tenían una organización montada hasta el tiempo del fin. Sin embargo, Jesús dijo, se les reconocerá por el amor. Y también dio pistas. Los verdaderos adoradores adoran al Padre, porque el Padre es un espíritu. Dios es un espíritu. No es carne, ni el Hijo es carne y el espíritu, pero forman parte de un solo ser. Si es un solo ser en una sola esencia, el Padre también es carne, porque tiene un cacho de carne por lo menos en su ser. Si son consustanciales, pues también tienen un poco de carne. Pero bueno, en fin. Entonces, el problema de esta organización religiosa, pues fue... O sea, lo que está claro es que habría un periodo de apostasía, la Biblia lo muestra, avisaba de lo que iba a pasar. Y resulta que es lo que vemos en la historia, y en este canal se ha estado mostrando la historia de cómo realmente pasó. Yo no uso la patrística para mostrar e intentar hacer teología, que no, que me da igual lo que escribiera esa gente, pero es que resulta que aunque está podrida la patrística, nos cuenta una historia que es como la que contamos nosotros. O sea, no había una jerarquía, no había... o sea, las iglesias se empezaban a llenar de falsos maestros y solo serían identificados en el tiempo del fin, pero mientras tanto se les reconocería por el amor y por ser adoradores en exclusiva del Padre. Y durante siglos hubo cristianos buenos,
incluso cristianos católicos por obligación, porque los bautizaron de niños, que estaban callados porque los iban a matar y fueron auténticos cristianos. Incluso católicos que pueden ser parte de los 144.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sabían la verdad. No se necesita para Dios saber toda la verdad. Hay ciertos momentos de la historia que va a haber personas que van a tener una oportunidad de vivir en el nuevo mundo, pero que evidentemente no conocieron la verdad. Y hay personas que sin conocer la verdad total, pues posiblemente Dios los haya elegido para ser personas que vayan a ser, gobiernen con Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa maldad, de todas esas cosas, pudieron ver cosas. Por ejemplo, Isaac Newton decía que tenía que salir un grupo y predicar por toda la tierra habitada el mensaje del reino de Dios, pero que quedaban siglos y muchos siglos por el poder que tenía la Iglesia Católica. Esa persona lo entendió. Claro, él tenía acceso a la Biblia, pero la Iglesia Católica prohibió el acceso a la Biblia. Es cierto que había Biblias antes de los protestantes en otros idiomas, pero no había acceso a ellas. Como dijo Inocencio III en un concilio, que les llegue en su lenguaje es como tirar perlas a los cerdos. Si les hubieran dado la Biblia, evidentemente se hubieran dado cuenta de muchas mentiras y hubieran tenido que morir muchos más. Esa es la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia Católica. Y no es la Iglesia de Cristo. Por desgracia, como existe la Iglesia Católica, tenemos que tragar con personas como Jesús Ferreira. ¿Que hay personas buenas? Sí, pero por desgracia hay otros como Jesús Ferreira, que simplemente es un criminal, que va buscando cualquier persona antitestigo de Jehová, aunque no sea de su creencia, para unirse contra nosotros. Por eso se une a evangélicos, se une a este otro chaval que fue testigo de Jehová, van haciendo grupos, intentan captar testigos, porque es puro odio lo que tiene en su corazón. Puro odio lo que tiene en su corazón. Y en las redes sociales pierden su tiempo porque ganan mucha pasta. Ganan pasta con los vídeos que hacen y los tienen, evidentemente los tienen para ganar dinero. Me gustaría ver si estarían ahí. Sí, este en particular sí estaría, aunque no ganara nada, porque tiene un odio muy grande. Se dedicó, por desgracia, se crió en una familia donde la madre lo llevaba a lugares espiritistas, más lo que es la Iglesia Católica, más las iglesias evangélicas. Desde luego el chico pues no quedó bien. Así que esperemos que esta persona pues deje ya sus ofensas, sus insultos, sus ataques, y que se dedique a defender su iglesia como hace Guido Rojas. Guido Rojas, si lo comparamos con este tipo de personas como Mark Roper Calvo, Ferreira y otros, es que no tiene nada que ver. Es una persona que, bueno, aunque esté equivocado, intenta crear para defender a su iglesia. Pero este tipo de personas no. Por eso vemos los esperpentos de los inventos que se montan para intentar decir, mirad, se contradicen, tal, si no sabéis ni lo que pone, si no sabéis ni leer una atalaya. No sabéis, bueno, la Biblia ya olvidaros. Tenéis que montar muñecos de paja para no ir a los textos más claros. Y cuando vamos a esos claros y lo hablas con alguien, ¿qué te hacen? Te dan vueltas. Entonces, es tontería. Yo no voy a dedicar mi tiempo en hablar con una persona que no quiere razonar. Voy a dedicar mi tiempo a predicar. Voy a dedicar mi tiempo a hacer vídeos, a hablar con mis hermanos, a ayudarles, a compartir lo que sé, a que me compartan lo que saben y crear algo. Nosotros tenemos un estilo de vida. Somos testigos de Jehová. Vivimos en conformidad. Nos podemos equivocar. Pecaremos, pecados graves. Pero nos tenemos que levantar y volver a levantarnos. Porque, evidentemente, ir por el camino estrecho es difícil. Es difícil. Pero tenemos que intentar vivir en conformidad a lo que somos, testigos de Jehová. Nuestro estilo de vida. Y cuando venga Jehová con su reino, que venga. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Mientras tanto, a seguir un estilo de vida en conformidad. Nuestras normas morales, nuestro estilo de vida, nuestras reuniones, nuestra adoración a Dios, nuestro trabajo, nuestra familia. Nuestros problemas los vamos a tener ahí siempre, pero están dentro de lo que es nuestra vida, de lo que es por el camino estrecho. Por el camino ancho también tienen problemas, pero los pueden sortear con un poquito más de felicidad o de facilidad, perdón. Bueno, pues nada, saludos para todos, para René Gómez, para Nave, es Pastor Bautista, Gerardo Huerta desde México, Alejandro Ruiz, Denilson, Juan Carlos. Al catolicismo no le interesa, dice Denilson, lo que hagan sus laicos, les da igual. Mientras ellos sigan con su tradición, poner su dinero,
gastar su dinero en las vírgenes. Hay una parte del catolicismo que sí vive su catolicidad, pero que al final es como en Andalucía, son católicos. ¿Y qué pasa? Que cuando se les olvida durante todo el año y cuando pasean a la Virgen en Semana Santa, se vuelven locos, se pegan, se empujan por sacar a la Virgen. Incluso tienen un formato donde llega uno y va recibiendo dinero y el que más pasta da se queda. Y van con fajos de dinero así para poder mover al muñeco de yeso. Incluso hay un vídeo que se ha hecho viral en España de un padre que coge a su hijo, que tendrá 2 añitos, le da igual 8,80 porque no puede hacer eso, se mete hasta donde está la Virgen, le pone al hijo en el centro y se va, como diciendo, mi hijo va a estar ahí. No sé si a lo mejor estaba malito para que le ayudara, a lo mejor tenía esa fe o porque le da la gana. Pero al final sí que es cierto que creen que esos muñecos de yeso, esas imágenes, tienen cierto tipo de poder o que por lo menos pueden hacer que las personas que para ellos no están muertos intercedan por ellos, porque esta gente cree que los muertos interceden por ellos, como los de como los espiritistas. Sí, que al final es una iglesia espiritista, aunque no lo reconozcan, es una iglesia espiritista. Dice Eivor, llego tarde, me he perdido mucho, pues eran unos 6 minutos. Geraldo Huerta, vivo en México, fuerte abrazo desde México, a todos los españoles, pues igualmente. Solo 2 opciones por aquí, los ortodoxos, Franco y su franquedad. Bueno, Franco era un católico que vivió su vida, pues eso, apoyando, fue apoyado por el catolicismo, hizo barbaridades, auténticas barbaridades. Es verdad que España, muchas veces dicen que España era, que había una parte comunista que no creía en Dios, eso es mentira. El problema era que España era católica, de repente gobierna la izquierda socialista, la derecha dice que no, da un golpe de Estado, Primo de Rivera acaba en la cárcel, luego organizan otro golpe de Estado donde Franco le ponen como cabecilla por si acaso volvía a fracasar, lo que pasa es que al final se quedó con el cotarro, dan un golpe de Estado y bueno, al final, al día 21 de la Guerra Civil Española, de repente empiezan a quemar iglesias. ¿Por qué al día 21? Porque el día 20 el arzobispo de Zamora dice que ellos habían sido los que estaban apoyando el golpe de Estado. De hecho, había habido 2 sacerdotes católicos españoles que fueron al Vaticano para orquestar todo esto. El Vaticano está lleno de sangre de personas inocentes. Y no es la Iglesia de Cristo, por mucho que quieran decir, no lo es. Y si eres católico y te molesta, no pases más por este canal. Búscate otro. Ahora sí, Santiago Alarcón dice de Nilsson, es súper amigo de él. Sí, claro, ya se ha hecho católico. O sea, esta persona, si tú abrazas el catolicismo, él no te va a perseguir. Pero incluso el Santiago Alarcón tuvo que dejar de reunirse en un sitio porque esta persona decía, le amenazaría que iba a ir a matarle. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con Edgar Pacheco? Le están haciendo lo mismo. Le escriben amenazas. ¿Por qué? Porque esta gente es criminal. Esta gente le trae sin cuidado y te amenazan de muerte. Si vierais las barbaridades que me escriben a mí, que yo nunca les voy a dar a aceptar, los borro, insultos, amenazas. A mí hay personas que me escriben correos, si vierais las barbaridades y los insultos que me dicen. Un día dije que cerraba hasta el canal, que puse, de hecho, cierro el canal una temporada, luego no lo quité y no lo hice, porque te desgasta estos criminales. Y sé que algún día me voy a cruzar con alguno que te ve, que les ve a ellos, que te han visto en sus vídeos y que te van a ir a buscar, pues te tendrás que enfrentar a ellos, no nos queda otra, de alguna otra manera. Hoy día, bueno, pues tenemos a los gobiernos, porque evidentemente nos tendrán que defender de este tipo de criminales, ¿no? Entonces, bueno, es lo que fomenta el catolicismo y es lo que fomentan este tipo de canales, ¿no? Ese odio. Bueno, sí, más Robert Calvo, pues es otro que tal baila, que simplemente se presenta a los debates porque quiere ganar debates, porque se cree muy listo y que sabe mucho, ¿no? Y luego pues se va a hacerse fotos con los travestis, a los clubs. Y encima lo pone y luego lo quitó cuando le decían que qué hacía en un club de travestis. Y es que él se creía que eso hacía gracia. Y la foto, claro, la gente se la quedó. Porque aquí te lo guardan todo, ¿eh? Aquí cualquier cosita, cualquier error te lo graban. Dice Tomás, sus pautas morales constituyen el frecuentar lugares espiritistas, de ahí el demonio que lleva. Desde luego, está claro que ese chico ha sido una víctima del estilo de vida de sus padres. Y lo que tenía que hacer es ir a un psicólogo, quitarse ese odio que tiene por dentro, centrarse en lo que tiene que centrarse, que si luego quiere hacer un canal de defensa de la Iglesia Católica, donde expone ciertas cosas y las defiende, que hace bien, si yo no le voy a decir nada.
pero no como lo hace. Él hace todo lo contrario, ¿no? Y al final, pues impulsa, pues bueno, yo he puesto alguna foto que no es correcta, le cogí la foto a uno de este que decía que nosotros tenemos una cabra satánica en Betel y que era un un miembro del cuerpo gobernante, y le quité la foto, no me acuerdo quién la tenía, creo que era Salvador Barragán, con él, no, era Edgar Pacheco con los labios pintados. Pues esa foto no está bien, que la puse yo. Eso ya es transgredir cierto tipo de cosas, y esa la tengo que quitar. Y a veces pues me paso un poco también. Pero evidentemente llegar a amenazas, llegar a ponerte los ojos torcidos, al otro que le llama pederasta y no sé qué porque lo dice él. Bueno, y se metió en Facebook y le pillaron diciéndole obscenidades a una mujer. Y es que encima que había como un tipo en la cuenta ponía Jesús Ferreira. Y era él. Y le pillaron diciendo obscenidades. Y otras cosas que no puedo decir porque no sabemos 100% que era él, pero era él. Que era él. Es una persona que dice ser cristiana, que tiene la necesidad espiritual, pero que lleva al demonio dentro. Y es un criminal. Y si esta persona estuviera ahora mismo frente a mi casa, se venía para acá, sin ningún tipo de problema. Siempre, evidentemente, apoyado de la mayor parte o de una turba que le ayudara. Por eso antes es cuando su hija se puso malita, menos mal que se ha recuperado, pero justo en ese momento estaba diciendo que para una conmemoración iba a juntar un ejército y que iban a presentarse con libros que le llamaban el carrito apóstata para meterse en las congregaciones. Es ese odio religioso el que demuestra que este tipo de personas no viven la verdad. Incluso aquí en España me mandó, que no me acuerdo quién fue, a mi Facebook, que había un español, que luego sí he sabido quién es, que estaba diciendo que se iba a meter en una parte de España, en las asambleas, pues a hackear o a poner en el tema del sonido, pues a poner música, a poner lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque tienen odio, viven con odio. Y al final se salen de testigos de Jehová, ¿para qué? Bueno, primero para intentar ganar pasta, y luego ¿para qué? Para fomentar el odio que fomentáis. ¿Y eso es vosotros lo que sois? Claro, lógicamente por eso fuisteis expulsados de las congregaciones, porque no podíais vivir el estilo de vida de testigos de Jehová. Por eso nos decís a nosotros que estamos ciegos, porque no entendéis que nosotros sí podemos vivir ese estilo de vida y que nosotros sí hemos aceptado y hemos visto cuál es la verdad desde un punto de vista bíblico, histórico. Para mí yo no tengo ninguna duda. Que habrá algunas cosas que aprendamos o sepamos mejor, yo no tengo ninguna duda, pero sé que estoy en la verdad. Luis Gómez pregunta que si fue testigo, él dice que no, por lo que se ve tuvo que ser su abuela. Él fue católico y bueno, dentro del catolicismo, pues su madre pues era una persona pues que pues nunca pudo vivir su catolicismo, porque el catolicismo no te ayuda a tener un estilo de vida, y acabó pues en salones espiritistas, en salones de evangelocos, cayéndose y soltando espuma por la boca y yendo pues a la iglesia católica. Y yo me imagino pues que habría la madre, la pobre mujer, la abuela, estaría desesperadísima y habría ahí una guerra familiar, y al final él posiblemente terminó cogiendo rencor a ese tipo de situación, y por eso nos odia tanto. Es que si no, no es normal. Si no, no es normal ese odio que tiene. Dice, con muchos jesuitas saben que no hay infierno de fuego, por eso hacen esas travesuras los líderes católicos romanos. Dice Pastor Bautista. Bueno, pues nada. Sí, son personas raras, dice creador de historias. Dice Denis, son tremenda secta criminal. Pues nada, dice TJs defendidos, muy buenas, soy el hermano Rodrigo. Saludos cordiales a Samuel, a todos los hermanos presentes y demás personas que nos visitan. Pues igualmente saludos para ti. Y luego pone aquí uno que si eres yesero, dice Leonardo, no sé quién se lo dice. Tiene razón mi hermano, yo vivo en Estados Unidos y sé cómo funcionan esas Cáritas, todo un lavado de dinero, exactamente. Es un lavado de dinero. Y bueno, yo no discuto que haya una parte de personas que cojan ese dinero, que piensen que están haciendo bien, están ayudando a personas, vale, está bien. Pero que no vengáis como si estuvierais siendo los salvadores y que por eso sois el pueblo de Dios, ¿por qué no? Porque no es un dinero vuestro del catolicismo, es un dinero de empresas, y que la Iglesia Católica pone 5 millones de euros, pero es que está trincando 300 al año. Es que anda que dices que da 150, es que son 270 millones lo que pone ahí que Cáritas gasta. Con todo el IRPF pueden pagar Cáritas totalmente
y luego dárselo y lo que sobre se lo queden. Y luego vivir pues del dinero que den los fieles católicos. Si solo con el soplar velas y cosas de esas tienes mucha pasta. Y con el tema de las misas, gente mayor que, oye, he hablado hoy de mi marido, pues se levanta, a ver, es normal. Su marido está muerto, porque no está muerto, está vivo, y necesita pues pues recordarlo, y va al cura, y luego el cura, sí, tú dame lo que buenamente puedas, y que luego me voy a ir a la sauna gay, esa que tenemos allí en el palacete, encima de nuestro palacete, que curiosamente cuando lo compramos sabíamos que estaba, pero que no nos dio igual, y que luego, oye, qué curioso que estemos hasta en páginas de contactos homosexuales, que nos pillen orgías homosexuales y que hayamos terminado debajo de la sauna gay más grande de Europa. Qué curioso. Pero que todavía te sale esta gente atacando a los testigos de Jehová por cualquier cosa. Qué vergüenza. Qué vergüenza de organización. Qué vergüenza. Y Jesús Ferreira sí predica la verdad. ¿Qué verdad predica Jesús Ferreira? Ninguna. Jesús Ferreira no predica ninguna verdad. Solo habla de, o sea, sus creencias están enfocadas, o su defensa es coger uno o dos temas para poder ir en contra de los testigos de Jehová, y los desarrolla durante años los mismos temas. Lleva hablando de Tomás años y años. De la cruz, años y años. O sea, son los temas que saca él siempre. Él no predica, él intenta ir contra los testigos de Jehová. Y yo no le sigo los demás vídeos que hace contra... Pero bueno, el otro día, cuando estuvimos tratando el tema de que íbamos a hacer debates y demás, yo no sabía ni que tenía un canal, que había cambiado la temática. Pues resulta que tiene ahí un rap, metiéndose con la gente, y luego pues lo único que hace es, mirar, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? Es muy importante, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Pero lo veis? Ya para que diga la gente que sí, que lo veo lo que tú quieras. Es importante que lo entendáis, porque esto es muy importante para nosotros. Y se tira así una hora para terminar diciendo que claro, que si las marcas de las manos de Tomás eran falsas o no, y que si Tomás qué tipo de resurrección quiso probar, que eso es una falacia, que eso es la falacia del francotirador, que has disparado y luego has puesto tú esta para empezar a decir, pero si Tomás ya había visto resurrecciones y sabía que la resurrección era posible, quería saber 100% si era el propio Jesucristo. Sí, o sea, Jesús ya se había demostrado que podía volver a resucitar personas que volvían a la vida. Ahora lo que le faltaba era a Tomás es si Dios, no Jesús, porque Jesús nos autorresucitó, levantó a Jesucristo. Y ahora ve algo totalmente diferente. Hasta el momento Jesús resucitaba por el poder de Dios, pero resucitaba. Y ahora ve a ese que resucitaba y que realmente estuvo muerto, como el Padre lo resucita. Ya no había ninguna duda. Ya no había ninguna duda para Tomás. Y sí, pues tuvo sus dudas, ¿no? Bueno, sí, lo venden absolutamente todo. Ellos venden absolutamente todo. Bueno, si vendían hasta las... Bueno, el tema de las indulgencias fue vergonzoso, ¿no? Saludos a los verdaderos cristianos testigos de Jehová y por su conocimiento y acciones al hermano y al prójimo. Felicidades. Saludos para Kengel. Y bueno, luego veo que hay aquí bastantes comentarios. Vamos a ir dejándolo ya. José Lara, evangélicos y católicos, primos hermanos. A ver, los protestantes simplemente son católicos que han renegado de algunas doctrinas del catolicismo, por eso son católicos. Todos se consideran católicos, ¿no? Son católicos. Si realmente son los mismos. Son los mismos. Dice Ángel Luis Palacios, soy católico, pero no me molesta lo que hablas y estoy seguro del pasado de la iglesia y no sigo a hombres y sigo a Cristo, solo escucho, no al odio. Vale, muy bien, me parece estupendo que pienses así. Desde luego, mi intención no es criticar al catolicismo, o sea, a las personas católicas. Mi familia, primos, abuelos, han sido católicos. Y aunque es verdad que ya no son practicantes, pero yo nunca les he visto malas personas. Creo que han intentado vivir sus vidas y eso, pues bueno, al final el catolicismo no ha conseguido que las personas tengan ese tipo de espiritualidad, las ha perdido. Pero que personas buenas católicas hay, tenlo claro. Yo conozco, he trabajado en casas de gente que me he quedado asombrado. Que no han sido muchas, sí, pero he conocido gente decir, la gente es maravillosa. Y eran católicos. Eran católicos. Me acuerdo un católico hace años que le dejé un trabajo, me faltaba terminar una pequeña parte, era muy poquito, y le dije, bueno, unos días vengo
Y ese hombre se le veía que era un tío, una persona buena. Y cuando le llamé dice, no, era muy poquito, te lo he hecho yo, tú tranquilo. No, para que no tengas que molestarte en venir. Que fue un detalle, pero ya te das cuenta de que es una persona que piensa en los demás. Y claro que hay personas católicas buenas. Y personas católicas buenas que ayudaron en los tiempos de Hitler. A que hubo un sacerdote que ayudó a personas. Hubo una persona que salvó vidas de otras personas, si eran católicos o protestantes. No lo sé, hubo un caso hace poco que salvó a no sé cuántos niños. Entiendo que sería o católico o protestante. Pues si hubiera sido testigo de Jehová, yo estoy en la cárcel. Lo que está claro es que la organización apoyó a Hitler y no se opuso a él. Cuando tenían que haber dicho, no, perdona, esto no se hace. Por ejemplo, el catolicismo hoy día, sí, porque es verdad que iglesias se están rebelando y están casando a los homosexuales, pero ellos están diciendo, bueno, vamos a bendecir primero, pero casar no podéis. Y si se pusieran tontos y se lían a casar, pues los van a echar a todos. Porque el catolicismo tiene sus normas que no se pueden transgredir hasta cierto punto, ya se transgredirán. Claro, es lo que tenían que haber hecho en el tiempo de Hitler, en el tiempo de Franco. ¿Sabéis quiénes las que dirigían las cárceles y llegaban? Eran las monjas. ¿Qué hicieron las monjas en la época de Franco? Se liaron a robar niños. Y por el mundo se sabe que han robado niños y los vendían. Y ha habido noticias de gente que ha hecho incluso manifestaciones diciendo, es que yo soy un niño robado. Y me enteré de que un sacerdote me robó porque la monja se lo dio a un cura y me vendieron. Y a mis padres dijeron que yo había muerto. ¿Pero qué tienen en el corazón los líderes religiosos católicos? Porque puede haber un caso de zumbados y yo no te lo voy a discutir. Puede haber casos de personas que sean malas, yo no te lo voy a discutir. Incluso de testigos de Jehová, yo de verdad a veces digo, pero tú eres testigo de Jehová. Y no es por juzgar, pero he conocido a alguno y decir, curiosamente siempre han terminado fuera. Pero sí conozco testigos de Jehová que yo entiendo, hombre, no conozco que hayan hecho estas cosas, pero que su comportamiento dista mucho con relación al trato a los demás. Y es verdad que Jehová al final nos moldea, nos ayuda. Y cuando ese barro no valga para nada, te va a desechar. Pero en la Iglesia Católica todo vale. Creo que eras José Ángel, ¿no? Ángel Luis. Y bueno, pues en lo personal, pues no quiero ofender a las personas católicas y simplemente, pues bueno, tú imagínate y dices no al odio, ¿vale? No al odio. Y es lo normal, es lo lógico. Por eso serían identificados los verdaderos cristianos. Pero de verdad, con el corazón en la mano, puedes decir que la Iglesia Católica ha mostrado como organización ese amor a lo largo de siglos. No lo ha mostrado. Que personas individuales han comportado bien, sí, eso sí. Bien defendido el nombre de Jehová, Samu, que Jehová te bendiga y proteja siempre, porque lo hará, a todos los hará, no dudemos siempre firmes, la verdad. Dice Nave, luego por aquí Carlos, exactamente Samuel, son catos, se trajeron las mismas herejías. Sí, a ver, los protestantes, o sea, desde un punto de vista bíblico, no se puede defender que el protestantismo sea la Iglesia de Cristo, reconociendo que la Iglesia Católica era la original. O sea, desde ese momento ya los protestantes han quedado ya desbaratados. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se corrompe para ser reformada continuamente. Eso no es lo que enseñó la Biblia. Dice que se pasaría por un tiempo de apostasía y que llegaría un momento en el que los verdaderos cristianos serían identificados. Y durante ese periodo, lo que es la Iglesia, que son personas individuales, solo serían reconocidos por ciertas cosas. Si tú reconoces que la Iglesia Católica es la original, es la de Cristo, pero que simplemente se ha corrompido, eso no lo enseña la Biblia. La Iglesia no se puede corromper. O sea, los protestantes están aniquilados desde el principio. O sea, es más, desde un punto de vista protestante, es más lógico que la Iglesia Católica fuera la Iglesia de Cristo que los propios protestantes. O sea, no tienen ni pie ni cabeza. Quedan desarmados con su propio, con la reforma, por eso no paran de reformar. Por eso los metodistas ahora se han vuelto a separar. ¿Por qué? Porque están casando homosexuales y aceptando homosexuales. Y ahora se dividen y se vuelven nómadas. No es que en México la Iglesia Metodista en México no casa. Y la de Estados Unidos, sí, pero es que esa es una apóstata. Y el día que tu iglesia lo haga, tú te tendrás que cambiar a otra o partiros. Eso no puede ser la Iglesia de Cristo, las iglesias protestantes. No tiene lógica. De hecho, incluso reconocen que la Iglesia, ellos mismos con su teoría y con lo que suelen decir, casi reconocen que la Iglesia Católica es la verdadera. La Iglesia protestante simplemente salieron de Roma porque son personas que no quieren dirigirse bajo sus normas, quieren poner sus propias normas
pero siguiendo creyendo lo mismo, pero rechazando al Papa de Roma, y ahora van montando sus grupos. Los anglicanos se separaron, ¿por qué? Porque Enrique VIII quería deshacerse de Catalina de Aragón. Los papas de Roma normalmente autorizaban todo ese tipo de circunstancias a los reyes, pero es que chocó con que Catalina de Aragón era la tía de Carlos V, primero de España. Y ahora dile tú a Carlos V, el tío más poderoso de la tierra, que van a deshonrar a su tía. Y este estaba como una cabra, el Enrique VIII, pero Carlos V lo hubiera destrozado. Es que lo hubiera destrozado. Tuvieron que al final hacer una separación, mandarla a ella a una casa, él no casarse, la envenenan y muere, y ya se casa con la siguiente, con Elena Bonela, ¿no? Que tuvo luego a Isabel. Y bueno, luego por Isabel, porque claro, cuando muere Enrique VIII empieza a reinar María la Sanguinaria, María Tudor, María la Sanguinaria, porque mató protestantes todos los que quiso y más. Era una sanguinaria, de ahí María o Vladimiri. María la Sanguinaria, la criminal, la asesina, la católica, que era la hija de Catalina de Aragón. Luego mete a su hermana en la cárcel, pero luego llega a un acuerdo con ella. Imagínate que es que metió hasta a su hermana en la cárcel. Y cuando ya muere María, pues ya nombran a Isabel. Y bueno, Isabel al final pues termina imponiendo el protestantismo, que es el anglicanismo. Y a partir de ahí, pues la gente que no quiere seguir unas normas, pues los anglicanos también eran malos y salieron los metodistas. Y luego los budistas y luego los otros y así montones de grupos religiosos, ¿no? Dice Edgar, realmente no es atacar hacia la persona seglar, sino su organización religiosa, sus enseñanzas y oraciones, que realmente no están en armonía con la palabra de Dios. Rechazaron al Papa y se van con gas luna. Sí, exactamente. Ese es el problema. Y claro, rechazan un grupo de historias, como las imágenes y demás, y sí, claro, es fácil, vas a ver a la historia y te vas a dar cuenta cuando lo metió el catolicismo. Pero claro, tú tienes que ver que el catolicismo se empieza a formar a partir del siglo IV. Y empiezan a renegar de algunas cosas, pero desde el punto de vista lógico, ¿cómo vas a decir tú que la iglesia se corrompe si es la misma iglesia que te metió la Trinidad? Ahí no se corrompió la iglesia católica, ¿no? Cuando impusieron la Trinidad. Cuando enseñaron ciertos dogmas, ahí no se corrompió. Ahí no, ahí sí que era verdadera, ¿no? Pero otras cosas sí se corrompieron. Por eso te llegan algo y te sitúan. No, la corrupción fue en el siglo VIII. ¿Por qué? Porque hay ciertos concilios que les interesa y les gusta. Pero a partir de un concilio donde hay una mitad, dicen, no, ya aquí ya se empezó a corromper. Son así, ¿no? Dice José Lara, bueno, dice Rafa, primero, en todo grupo religioso hay gente sincera, respetuosa de los asuntos espirituales, con buena moral, pero el engaño no les permite pasar del amor al Padre de seguidos por su justa guía, ¿no? Luego dice José Lara, la Inquisición, que pronto han olvidado los curas, no dijo Cristo que el que juzga será juzgado. Exactamente. No, y de hecho quieren tienen el Juncker. El Juncker es un movimiento católico, ultraderechista, que encima ha estado pagando a cierto grupo político en España, de derecha católica, no voy a decir el nombre, y resulta que quieren imponer el reino, dicen ellos, que en su programa está imponer el reino de Dios en la tierra y traer la Inquisición otra vez. Han pegado palizas y es un grupo criminal, que posiblemente este chico pertenezca a eso. Si parece una tontería, y lo aviso, nuestras vidas de los testigos de Jehová están en peligro. Aunque esta gente se mira lo que dice, que sí, porque sois criminales. Sois criminales. Y evidentemente no todos, pero evidentemente este tipo de personas sí, ¿no? Bueno, pues acabamos con TJ defendidos, el cuerpo gobernante y el esclavo discreto y prudente tienen precedentes bíblicos con los apóstoles, donde está el cuerpo gobernante de la Iglesia evangélica y la católica, no tienen porque no cuentan con el Espíritu de Jehová. No, simplemente tienen personas que se han declarado Dios en la tierra, y fuera. Por ejemplo, Calígula fue el máximo pontífice sacerdote en el Imperio Romano. Un tío que se acostaba con sus hermanas, que mantenía orgías en Roma, era un animal, era un salvaje. La vida de Calígula es vergonzosa. Y ese era máximo pontífice y sacerdote de la religión en Roma. Sin embargo, no era católico, estamos hablando de tiempos donde está el cristianismo primitivo, no existía el catolicismo. Y luego, si vamos al siglo, en la actualidad,
¿Quién es el máximo pontífice de Roma y sacerdote en Roma de la religión? El Papa de Roma. Lo único que católico. ¿Por qué? Porque el imperio del mundo de Satanás le dio el poder a esa iglesia y se quedó con todos sus títulos, se quedó con todo lo que tenían. Y existían máximos pontífices, sacerdotes, que eran los emperadores de Roma, y hoy día tenemos a los papas de Roma. Si es que solo con eso tenéis que pensar que no es la iglesia de Cristo. Vamos a ver una cosa, y ser sinceros. Si hay católicos aquí, ser sinceros. No hace falta ni que me lo digáis a mí, ser sinceros. Si Jesús le dijo a Satanás, no te voy a hacer un acto de adoración, no voy a coger el poder del mundo. ¿Qué es lo que tenía Satanás? Satanás tenía el poder del mundo. Tenía el control del poder del mundo. Ya resulta que en el siglo IV, cuando Jesús ha avisado de que va a entrar mala hierba, falsos profetas, gente que engañaría y se llevaría muchos tras de sí, el grupo de cristianos que se lleva el poder del mundo, resulta que es el catolicismo y resulta que es la iglesia de Cristo. No, es que dio libertad de culto. No, mira, es mentira. Es mentira. Hubo libertad de culto para lo que hoy es el catolicismo romano, porque los donatistas, novacianos, todos los arrianos, todos fueron perseguidos. De hecho, cuando este se va a Turquía a fundar Constantinopla, Constantino le convence allí Eusebio, un obispo, y se convierte en lo que se llama hoy día arriano, subordinacionista. Incluso se bautiza subordinacionista. Pasa que el catolicismo, como se inventan tantas cosas, su tradición dice que los bautizó Silvestre I, que es mentira. Si a saber si ese tío existió, que no creo que existiera. Pues el problema es que ahora Constantino, como lo convence ese otro grupo de cristianos, pues ahora persiguieron a lo que hoy son los católicos y les quitaron sus propiedades y fueron perseguidos también. Pero luego llegaron otros emperadores y volvieron a poner el mundo pagano otra vez. Como no sé qué, la apóstata, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego llega Teodosio I y es cuando instaura ese grupo que hoy día es el catolicismo de manera oficial. Y los demás grupos cristianos son perseguidos. Por lo tanto, eso de la libertad de culto es mentira. Eso es para que tú no sepas que había otros grupos cristianos y que solo el poder lo recibe un grupo cristiano, que en este caso, que se hacen llamar cristianos, en este caso, el catolicismo romano. Entonces, si eres católico y has llegado hasta aquí, pues te pediría que seas sincero, que medites mucho. No puede ser la iglesia de Cristo. Abre tu corazón, abre tu mente, lee la Biblia, coge notas. Olvídate de religiones, olvídate de cosas que te han enseñado, que quieres defender a toda costa, y sé sincero. Un solo Dios, el Padre. Jesucristo a su derecha. Que esté a la derecha de Dios implica subordinación. Por eso hay textos que el catolicismo y los protestantes han manipulado. Cuando dice que Dios, el que la Biblia llama Dios, el que la Biblia llama Dios, olvídate de otros, mediante Jesús resucitará a los muertos. Claro, quitan esa preposición y ponen con Jesús para que veas igualdad, pero ahí no hay igualdad. ¿Te das cuenta que están manipulando textos para que veas algo diferente a lo que enseña la Biblia realmente? Si Jesús está en el cielo y Dios, el que la Biblia llama Dios, lo usa para resucitar a los muertos, eso es subordinación. Eso es un acto totalmente subordinacionista. ¿Por qué? Porque Jesús en el cielo está subordinado. Y si solo hay un solo Dios, un solo ser, con una sola esencia, ¿cómo va a traer Dios mediante Jesús? ¿Será que trae Dios? Claro, cuando dice, y escucharán mi voz, la de Jesús, y saldrán. ¿Por qué escuchan la de Jesús? Porque es el medio que Dios usa, por eso no escuchan la voz de Dios, escuchan la voz de Jesús. Es una pena, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos otros conceptos, como que lo que es el reino de Dios, que venga el reino de Dios, no es algo que tenemos en el corazón, y vuelva a colocar cada cosa en su lugar. Ese fue el propósito original de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo Dios, no, mira, esto ha pasado, se va a demostrar que todo esto es simplemente es ir contra mi soberanía, se van a dar un golpetazo contra una pared, ya no lo hemos dado como sociedad. Y al final la única solución es el reino de Dios en la tierra. Es la única solución. Y mientras no venga, pues seguiremos sufriendo. Y tendremos que sufrir pues ataques de este tipo de terroristas como Jesús Ferreira, que es un terrorista, es un criminal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a todos. Como dice Apocalipsis 1.1, ¿no? Dice Tomás, y es así, ¿no? Dice que Dios le dio.
una revelación que Dios le dio. Y es que si eso no lo entendéis, si al final no entendéis que Jesucristo en el cielo recibe revelaciones de su Dios, o que se acerca a coger del trono, del que está sentado en el trono, o sea, el de la máxima autoridad, el rollo que solo él tiene derecho a leer, pues es que da igual. Y es buscar excusas y excusas y excusas y excusas y excusas y excusas. Es buscar excusas tras excusas y tras excusas, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros aquí. Al final el vídeo se ha ido un poquito más de lo que quería yo tratar, 1 hora y media. Pero bueno, por lo demás, si me paso un poco con los católicos, no es mi intención ofenderos, os respeto. Cuando la Biblia dice, sálganse de ella, pueblo mío, es porque hay pueblo de Dios metido también en la Iglesia Católica, siempre lo ha habido, y por eso Dios dice, sal de ahí y ven a seguirme. Y es lo que te animo que hagas. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta aquí el vídeo de esta semana.